Hoy vamos a ver un problema un tanto tal vez más sencillo y tal vez un poco más entendible, ¿no? Se conoce como el problema de la deducción. El problema de la deducción es el uso de la lógica, ¿ok? Ese es el problema. Se conoce como la inferencia deductiva y se basa obviamente en las leyes de la lógica. Cuando decimos que usamos lógica es cuando hacemos deducciones, ¿sí? Tomamos las leyes de la lógica y las verdades que conocemos y hacemos operaciones sobre estas de acuerdo a lo que entendemos y entonces logramos sacar conclusiones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo dijera que todos los hombres son mortales y Eddie es un hombre? ¿Cuál es la deducción de esas premisas? Bueno, ustedes deducen de esas verdades de que Eddie es también una persona mortal. Porque la primera premisa dice que todos los hombres son mortales. La segunda declaración dice que Eddie es un hombre. Por lo tanto, Eddie es un mortal. Entonces, podemos hacer esas relaciones, ¿no? Podemos tomar las premisas, podemos analizarlas y llegar a conclusiones. Ese es el uso, digamos, simple de la lógica. La lógica permite este tipo de conexiones entre lo que llamamos categorías o clases, y la categoría y la clase se manifiestan en un individuo, ¿no? Entonces existe la categoría que se llama mortales y existe la categoría de lo que se llama hombres y existe un individuo que se llama Eddie. Entonces vemos y decimos, ok, Eddie es un hombre, entonces también es un mortal. Este individuo puede tener una conexión con estas categorías, ¿sí? Todos estos son conceptos que uno puede en alguna medida pues, unir y sacar conclusiones. Lo hacemos todos los días, ¿no? Lo hacemos todos los días. Algunos más hábilmente que otros, algunos que mucho Facebook y mucho TikTok pues no les funciona muy bien esto a veces por todo lo que están en TikTok, ¿verdad? No porque no sean capaces. Pero realmente los seres humanos todos tenemos esta capacidad de hacer uso de la lógica. Si no tuviéramos leyes de lógica, si dependiéramos únicamente de experiencias aisladas, ¿sí? Nunca podríamos avanzar en nuestro conocimiento. Porque digamos que Eddie llegó a viejito y entonces se murió. Entonces decíamos, si pues Eddie era un hombre, si era machito porque se casó, tuvo hijos, era hombre, ¿va? Vivió y murió, ¿va? Pero digamos que Eddie ni está aquí, yo voy a poner. Digamos que murió, pero fue el único que murió. De ahí nadie más murió. Digamos que todos los demás estamos vivos y que nunca hemos sabido qué significa la muerte. Digamos que ese fue un hecho aislado. Entonces, si todos los hechos, todos los actos, todas las cosas que experimentamos son aisladas de esa manera, nunca podríamos avanzar en nuestro conocimiento. Podemos avanzar en nuestro conocimiento porque estos hechos se repiten, son aplicables a otras personas, en diferentes circunstancias, en todas partes del planeta, en todo tiempo, en el pasado, en el presente, así lo será en el futuro. Entonces empezamos a hacer esas conexiones de las categorías de los individuos y decimos, sí, pues la gente se muere. Uno llega a esas conclusiones como muy simples por el uso de la lógica. Nunca podríamos relacionar clases, categorías, proposiciones entre sí si las cosas sucedieran una vez. Pero las cosas suceden muchas veces, en diferentes circunstancias, con diferentes personas, en diferentes tiempos, etc. Entonces, podemos conocer y hacer relaciones de lógica por estas cosas. Las leyes de la lógica son válidas, podemos aprender muchas cosas sobre lo que ya hemos experimentado. Si no hubiesen leyes de la lógica, no podríamos aprender del pasado, pero lo podemos hacer porque podemos conectar estas ideas o proposiciones. Para hacer una deducción, entonces, es necesario ser capaces de identificar clases, categorías, leyes de pensamiento, si se quiere decir de esa manera, ¿no? Relaciones entre clases y leyes de lógica, relaciones entre clases, categorías, individuos, eso es lo que nos permite hacer razonamiento. No se puede hacer deducción si uno no tiene esa capacidad.
Y sin lógica no se puede hacer ningún tipo de trabajo, ni ciencia, ni realmente pensar. Pero todos podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque existe la lógica. Porque en alguna medida se nos enseñó a deducir. ¿Sí? Los que hemos tenido el privilegio de ser padres, ¿no? Ahorita a Josué me toca a veces hacer tareas con él, ¿no? Entonces yo le digo a Josué, ¿te explicó eso la maestra? No. Entonces, ¿cómo te mandó a hacer tarea de algo que no te explicó? Ah, sí va. Entonces conecta, no puede ser posible. Entonces, ¿sí te explicó o no? Sí. Pensá pues, ¿qué te explicó? Ah, sí, me explicó que esto. Entonces, le cuesta, ¿no? Le cuesta, pero está empezando. Todos hemos aprendido a hacerlo. Si un ateo, un humanista, ateo materialista, dice que toda la realidad, todo lo que experimentamos, es material, físico, no hay nada espiritual, no hay nada subjetivo, no hay nada en el mundo de las ideas, sino que todo es materia en movimiento. Entonces, ¿dónde está la clase, la categoría de la humanidad? Entonces yo digo, sí, yo sé que Eddie es un humano, porque existe una categoría, una clase que significa humanidad. Pero esa humanidad es representada en un individuo. Para hacer esa conexión, tengo que conectar lo que es material y físico con algo que no lo es. Si el ateo materialista dice que no hay nada que es subjetivo, todo es materia en movimiento, él ni siquiera puede hacer uso de las leyes de la lógica. Ya me estaba emocionando yo. Los seres humanos somos personas físicas, obviamente. Pero podemos conectarnos con las ideas, con los pensamientos, con aquellas cosas que no son físicas. Cuando el ateo materialista dice, todo lo que existe es materia en movimiento, en ese momento está rechazando toda aquella capacidad de deducción. Sin embargo, la usa. Entonces, está siendo inconsistente. Y de nuevo quiero llamar su atención a la metodología que estamos utilizando. No les estoy diciendo el ateo es malo y el ateísmo es malo porque la Biblia dice que es malo. No, les estoy diciendo que lo que el ateísmo dice, a la hora de intentar funcionar, para poder funcionar, lo niega. Entonces su contradicción es interna y obviamente no funciona. Hemos elaborado este punto para que entendamos lo que vamos a explicar. El último paso es decirle a los humanistas, ateo, materialistas, dado que para ustedes todo lo que existe es material y físico, entonces no pueden haber usos de conceptos. Porque un concepto es algo inmaterial. Un concepto, sí, yo lo puedo escribir en una hoja, yo lo puedo escribir en una pantalla, yo puedo escribir... Pero ¿qué pasa si lo borro? ¿Ese concepto desapareció? No, desapareció lo que lo representa. Digamos que en todo el mundo, yo borro de toda superficie algún carácter que lleve el número 2. Digamos que nadie ha escrito el número 2. Lo borramos de la superficie del planeta. No existe ningún dibujo que diga número 2. Debido a eso, ¿no existe el número 2? Claro que existe, porque es un concepto inmaterial. Que no tenga una representación física es otra cosa. Pero no significa que desapareció. Cuando el ateo materialista dice que todo lo que existe es materia en movimiento, en ese momento, solo para explicar eso, él hizo uso de conceptos inmateriales. Y ahí obviamente su cosmovisión se cae. Él está negando su capacidad de deducción a pesar de que hace trampa. La usa. Vamos a ver la necesidad entonces de que la cosmovisión cristiana es necesaria para que haya capacidad de deducir. Los seres humanos somos capaces de hacer deducciones, somos capaces de hacer relaciones, utilizar conceptos y hacer explicaciones porque Dios existe. Y Él nos reveló y nos dio esa capacidad. Nosotros los cristianos no negamos que existen los conceptos. El ateo niega que existen los conceptos
y de todas maneras los utiliza. Ahora, para esto definamos qué es la lógica. El lenguaje que utilizamos para expresar leyes de la lógica realmente es un lenguaje humano. La lógica existe, pero los seres humanos han hecho una explicación de lo que la lógica es. Estas leyes de las que estamos hablando describen algo que en primer lugar no se basa en la invención humana. La lógica no es una invención humana. ¿Sí? Algunas leyes de la lógica, ¿no? La ley de la identidad, la ley de la no contradicción, la ley del tercero excluido. Cuando uno estudia la lógica, no nos vamos a meter a eso, pero existen leyes de la lógica, ¿no? Por ejemplo, la ley de la no contradicción. A no puede ser B al mismo tiempo, en la misma relación, ¿sí? Ese tipo de cosas. Poníamos el ejemplo de que yo no puedo ser papá e hijo al mismo tiempo y en la misma relación. Momento, vos sí sos papá y también sos hijo. Sí, soy papá de Josué y al mismo tiempo soy hijo de mi mamá. Sí, pero no al mismo tiempo y no en la misma relación. Yo soy hijo con mi mamá, esa es una relación. Pero soy papá de Josué en otra relación. ¿Ya? Entonces no hay contradicción ahí. Pareciera que... Entonces cuando uno empieza a hacer esas relaciones, eso es a lo que nos referimos con las leyes de la lógica. Pero estas son descripciones lingüísticas de algo más fundamental. La lógica como tal no es inventada por el hombre, a pesar de que el hombre desarrolla un lenguaje para describirla. Desde una perspectiva cristiana, un autor que se llama Elías Ayala escribe lo siguiente. Ahí dan la siguiente diapositiva. La lógica es un reflejo de la mente de Dios. Ustedes como creyentes, y créanme, en la universidad yo recibí algunos semestres de lógica y me fue bien, no era tan bruto. Así. De hecho, me encontré a mi maestro de lógica una vez en Facebook y él estaba poniendo un argumento y yo así le quise contestar así como pianito para que no se ofendiera ni nada. Y me felicitó y hasta tomé una foto y lo puse, mi maestro de lógica me felicitó. Cuando uno estudia lógica en la universidad, no le dan esos conceptos. Al contrario, le dan a uno conceptos humanistas. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de profesores de lógica en la universidad van a llegar a la conclusión de que la lógica son concesiones del mundo material. Es decir, que cuando observamos a la naturaleza y su funcionamiento, entonces podemos deducir leyes de la lógica. Este es el punto. Toda la enseñanza humanista acerca de la lógica está de cabeza porque pretende decirnos que lo inmaterial provino de lo material. Llegamos a las leyes de la lógica, las cuales son conceptos inmateriales, por el hecho de vivir en un ambiente en donde todo lo que hay es materia en movimiento. Entonces está de cabeza. Realmente creemos que la forma de pensar adecuadamente, y eso es a la conclusión en la que vamos a llegar, porque finalmente la lógica eso es la forma correcta de pensar y argumentar. Y eso no proviene de los hombres, no proviene del mundo natural. Como creyentes debemos entender este punto. La lógica es un reflejo de la mente de Dios. ¿Sí? Dios es por su propia naturaleza lógico. Sigamos leyendo a este autor, Elías Ayala. Dice, cuando hablamos de las leyes de la lógica, estamos hablando de las reglas del pensamiento adecuado. El pensamiento de Dios es siempre coherente y también lógico, porque es su propia mente el paradigma o el estándar de lo que es coherente y también lógico. En un sentido, Dios mismo es necesario para la existencia de la lógica. En un sentido, la lógica no existiría si Dios no existe. ¿Okay? Pero veremos en un momento que realmente no es que Dios haya existido antes que la lógica. Las leyes de la lógica como tales son conceptos que no están por encima de Dios y no son antes que Dios. Por lo tanto, Dios no está subordinado a las leyes de la lógica. ¿Okay? Por el otro lado, Dios no creó la lógica en el sentido de que Dios no creó su propia mente, pues. Este es el punto cuando llegamos al estudio de la teología propia. Dios ya existía. Nuestra mente demanda un inicio,
Pero nuestra mente, debido a que es creada, es finita, tiene un inicio, no comprende la eternidad pasada, al menos no en su totalidad. Cuando hablamos de que Dios ya era, es que Dios no tiene principio ni fin. Cuando Jesucristo resucitado se presenta en Apocalipsis, dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. En Él es que podemos entender estos conceptos. Es gracias a que Él existe, gracias a que Él siempre ha existido, es que podemos tener un pensamiento adecuado y correcto. La lógica es tan eterna como Dios, porque la lógica es simplemente un reflejo de la mente de Dios. Debido a que Dios es siempre lógico, coherente y también consistente consigo mismo, podemos confiar entonces en sus promesas. Buenas. Bienvenido, puedes pasar si quieres. Adelante. Adelante. Debido a que Dios es siempre lógico, coherente y también consistente consigo mismo, podemos confiar en sus promesas. Esta completa y absoluta coherencia y contundencia de la lógica de Dios es una fuente de aliento para nosotros los creyentes, porque los cristianos podemos hablar de cómo se debe de pensar correctamente. Podemos argumentar y decir: esta es una forma adecuada de pensar y esta no, porque la fuente de la lógica la podemos justificar. ¿Qué pasa con el ateísmo materialista, humanista, secular? Ellos niegan que exista este mundo de conceptualidad, pero de todas maneras lo usan. Es inconsistente. Nosotros no, porque nosotros creemos en que existe la fuente que nos enseña a pensar. Por tanto, veamos la siguiente imagen. Hasta le puse, ¿cómo se llama? Dale uno por uno. El primer problema que mencionamos fue la uniformidad de la naturaleza, ¿sí? Que el mundo funciona de acuerdo a lo que Dios dijo que funcionara. Dale la siguiente, porque son varios puntos ahí. ¿Qué dice el ateísmo? No puede justificar eso. Hay un problema ahí. Por lo tanto, no pueden hacer ciencia. ¿Y por qué hacen ciencia? Porque son ladrones. Porque el ateo dice la ciencia es nuestra, pero la ciencia no funcionaría si Dios no hiciese funcionar la naturaleza de alguna manera. Ahora, el segundo problema que estamos viendo es el problema de la deducción o el problema de la lógica. Siguiente. Ellos finalmente también niegan la lógica. Aquí me voy a subir en un dron y voy a elevar un poquito más la discusión, ¿sí? El primer punto es lo que llamamos no le des al siguiente. El primer punto de la uniformidad de la naturaleza es lo que llamamos metafísica. Es la naturaleza de la realidad. ¿De qué se compone la realidad? El segundo punto es lo que llamamos epistemología. Es la teoría del conocimiento, la forma en la que obtenemos, procesamos el conocimiento. Y el tercer punto no lo vamos a ver hoy porque no me va a dar tiempo, es lo que llamamos la ética. Pero toda cosmovisión tiene que tener metafísica, epistemología y ética. Y estos tres elementos deben tener una perfecta armonización para que alguien diga: yo tengo una cosmovisión. Hasta el momento, mi propósito es demostrarles que el humanismo secular ateo materialista, de las tres cuestiones necesarias para su cosmovisión, dos las niegan y de todas maneras las usan. ¿Por qué las usan? Porque Dios existe y roban lo que Dios existe para hacer funcionar. Roban lo que Dios hizo para decir: Dios no existe. Sé que el lenguaje a veces es como un medio chirmol, pero espero que me vayan siguiendo. De manera consistente, el humanismo secular ateo materialista no puede hacer uso de la ciencia porque su cosmovisión no cree que exista una correcta metafísica. Y tampoco puede justificar una lógica, una capacidad de deducción, porque niegan el mundo de las ideas, niegan el mundo de los conceptos. Greg Banzer lo pone de una manera un tanto dura, pero finalmente es cierto. El humanista secular ateo materialista no puede razonar en absoluto.
razona porque Dios es bueno, no porque su cosmovisión lo permita. A eso es a lo que lo quiero llegar. Claro que ellos hacen uso de la ciencia. Claro que los ateos razonan. Pero lo que estamos exponiendo es que hacen uso de la ciencia y de la razón siendo inconsistentes con sus propios principios. Podemos ver que de todas maneras la ciencia y la lógica existen, pero no gracias al humanismo secular ateo materialista. Es gracias a la cosmovisión cristiana. ¿Sí? Ellos pueden razonar solo si roban de nuestra cosmovisión. Dios en su gracia y su misericordia permite que los ateos hagan uso de estos regalos. Pero finalmente su propia cosmovisión les imposibilita de ser consistentes. ¿Sí? Esto nos lleva al siguiente problema, el problema siempre aquí de la deducción o de la epistemología. El problema de la mente. ¿Sí? Según el humanismo secular ateo materialista, ¿podemos los seres humanos tener una mente? Los creyentes decimos que sí, tenemos una mente. Ahora, la gente suele intercambiar las palabras mente y cerebro, ¿sí? Pero no son lo mismo, ¿ok? Tiene sentido decir que mi cerebro, un órgano físico que está dentro de esta cabezota grandota que tengo, dentro de este cráneo, sí existe. Y si Dios no lo quiera, ¿no? Un día me parto el cráneo, alguien puede abrir y puede ver mi órgano cerebral. Pero no necesariamente pueden ver mi mente. ¿Ok? Es un concepto diferente. Tiene sentido decir que mi cerebro está a 5 pies de distancia. Porque se puede ver, palpar, tocar, se puede examinar. El cerebro de Albert Einstein, por ejemplo, decidieron antes de enterrarlo que lo abrieran y conservaran el cerebro para estudiarlo. Algún día quisiera ir a ese lugar y ver qué tan cabezón era ese señor. Miren, tiene sentido decir que mi órgano cerebral está a cierta distancia, pero no tiene sentido decir que mi mente está a cierta distancia. Es distinta. El cerebro es un objeto físico, la mente no lo es. Lo que tú piensas en tu mente, pregunto, ¿se reduce a lo que sucede en tu cerebro? ¿Es siquiera teóricamente científico el poder decir que alguien está pensando algo y se pueda visualizar de manera física en el momento exacto en el que alguien está pensando algo? Se pueden ver movimientos de neuronas, se pueden analizar con choques eléctricos. ¿Cuántos avances han habido de esos, no? Se puede ver alguna actividad cerebral. Pero esa persona que está viendo la actividad cerebral, qué sé yo, con unas ondas, o unos dibujitos, o unos colores, el científico que está viendo una pantalla, cuando tiene en tu cerebro puestos un montón de cables, no es un mago para decir qué es lo que tú estás pensando. Porque la mente está separada del cerebro en cierta instancia, ¿no? Estamos hablando de dos cosas de orden completamente distinto. ¿Sí? Los electrones, las moléculas, las sinapsis, que por eso se llamaba así nuestra banda. Sinapsis es se llama, a ver si existe, pero cada vez que uno piensa, las células cerebrales hacen un contacto eléctrico, ¿no? ¿Sí? Por eso cuando la maestra correspondíamos bien y la maestra nos decía, ¿verdad? Es que estábamos pensando. Porque eso es lo que sucede en nuestro cerebro. Todo eso sucede en el cerebro, pero no tiene nada que ver con lo que sucede realmente en la mente. No se puede saber lo que una persona está pensando solo con diseccionar su cerebro. Hay una diferencia entre la mente y el cerebro. Pero el ateo está obligado, de acuerdo a lo que predica, de acuerdo a lo que cree, el ateo tiene que decir que la mente es lo mismo que el cerebro. Tiene que decir eso. ¿Por qué? Porque para él no existe mente. Para él existe solo cerebro. No se puede tener ningún tipo de proceso de pensamiento
Si eso es así, si no existe mente, sino que solo cerebro, no puede haber libertad, no puede haber investigación, porque solo hay cerebro. Simplemente vamos a tener lo que ocurre en este órgano físico y no podemos realmente hacer ningún tipo de conexión con lo que sucede con los pensamientos. No tenemos ningún control sobre lo que pensamos porque este órgano físico entonces actuaría de manera independiente. Algunos dirían, sí, es cierto, tú no lo haces, tú no tienes control sobre lo que sucede en tu cerebro. Y ahí regreso a una de las preguntas que me hacía Esteban hace como 2 o 3 viernes. Aquí es donde algunos ateos dicen, no existe el libre albedrío, porque el funcionamiento del cerebro no sabemos cómo es, simplemente es. ¿Ya? Ahora, tomemos esa declaración del ateísmo y llevémosla a sus propias implicaciones. Si esto es cierto, entonces no hay mente. Todo lo que pienso son puras reacciones químicas que suceden en mi cerebro. Y luego lo que pienso, entonces no elegí pensarlo. Dependo de las reacciones químicas que hay en mi mente, en mi cerebro, perdón. Eso es todo lo que tengo. No tengo realmente libertad de pensamiento. No puedo probar que lo que estoy pensando sea cierto porque no puedo evitar que las respuestas electroquímicas en mi cerebro se lleven a cabo. Mi cerebro va a funcionar porque es lo único que tengo. No tengo una mente. Y créanme, no estoy exagerando. Cuando hay ateos que dicen, ayúdame con la siguiente diapositiva, que lo único que somos es cerebros en un tubo de ensayo. Ahora, no estoy bromeando. Hay ateos que dicen eso. Y ateos famosos, muy famosos, que tienen muchos seguidores, creen que lo único que somos son cerebros en tubos de ensayo. Y a veces lo hacen en son de broma, pero créanme, he escuchado muchas horas de debates y podcasts de ateos en donde a veces algunos entre broma y broma y algunos de manera muy seria hablan de la Matrix, de donde estamos conectados. No les estoy bromeando. Ustedes pueden buscar en YouTube y poner de verdad varios ateos que van a decir, esto es lo que somos. Nuestro cerebro está conectado a una Matrix. Y algunos dicen, de verdad, algún día de repente nos vamos a despertar todos y nos vamos a dar cuenta que estamos conectados a la Matrix. Cuando venga Neo. Y nos ofrezcan la píldora roja, la azul. ¿Verdad? Este es el punto. Este es el punto, créanme. Por eso es que la Biblia a esta cosmovisión le llama necedad. Porque eso es lo que es. Yo no podía creer que de verdad gente tan inteligente, ¿no? Que sabía de matemáticas, de ciencia, de física, y que de repente podemos despertar en la Matrix. Porque esto es lo que somos. Cerebros en un tubo de ensayo conectados a una Matrix. Es de verdad triste, ¿no? A algunos de ustedes les causa risa, a mí me causó risa al inicio, pero de verdad esta es la conclusión a la que ellos llegan. ¿Por qué? Porque ellos tienen el último problema que estamos viendo ahorita, el problema de la mente. Para ellos no existe la mente, solo existe un órgano físico que va a actuar de acuerdo a sus reacciones químicas. Es por este tipo de conclusiones que ciertos humanistas ateos, como les digo, no creen en el libre albedrío, porque estamos determinados. Nosotros no creemos en el libre albedrío, pero por razones teológicas y bíblicas, no por lo que ellos dicen. Por lo que sabemos, algunos de ellos dirían, la máquina de arriba, la que está aquí, se volvió loca. No la podemos hacer responsable. No pudiste evitar lo que hiciste porque tu cerebro así se comportó y no tuviste ningún tipo de capacidad para frenarlo o dirigirlo.
Eres lo que eres porque tu cerebro así se comporta y por lo tanto estamos determinados. Llegan a tales necedades como por ejemplo, hay un físico que se llama, es ateo, ¿no? Es de apellido Klaus, es alemán. Santa Claus. Y él se hizo medio famoso hace unos años porque está redefiniendo el concepto de lo que es la nada. Y hace todos sus teoremas y todo lo demás, porque dice, es que la nada probablemente no es lo que generalmente pensamos. Entonces un entrevistador le hace una broma. Entonces podríamos decir que nada creó el universo. Exacto, dice él. Y después de que se empieza a reír, porque él mismo se dio cuenta de la necedad de sus palabras. Richard Dawkins estaba, el famoso ateo, debatiendo con un cura, ¿no? Un católico. Y entonces, y la audiencia era católica. Y Richard Dawkins dice, sí, es que lo que necesitamos es que redefinir lo que significa nada. Y la gente se empieza a reír de él. Ja, ja, ja. Y él así extrañado, ¿por qué se ríen? Dice. Y entonces el cura le dice, Richard le dice, tal vez porque tú estás intentando definir qué significa nada. Es absurdo. Y esto es lo que estamos haciendo en estos 3 viernes, y espero que ya no tengamos muchos más viernes acerca de esto. Estamos reduciendo la cosmovisión atea a una absurdidad. Este es un principio en lógica que se llama reductio absurdum, que es el reducir una posición a su absurdidad. Es llevar una posición, una cosmovisión, a sus implicaciones más absurdas. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Y espero que ustedes lo estén viendo. ¿Sí? El doctor Greg Bansen escribe, ayúdame. Lo que quiero decir es que si el ateísmo es verdadero, no podría haber razón para creer que el ateísmo sea verdadero. Porque si el ateísmo es verdadero, entonces no tiene importancia. De acuerdo a lo que los mismos ateos dicen, ¿por qué nos debería importar el ateísmo? Si no tenemos control sobre nuestro cerebro, no tenemos una mente, nada lo creó, no hay simplemente alguien que le importe. Por eso muchos de ellos terminan en la locura. Les hablé de Friedrich Nietzsche, que básicamente terminó en la locura. Mi cerebro simplemente hace lo que hace y el cerebro de cualquier otra persona haría lo que haría. Y no tenemos control sobre nuestros cerebros, entonces a nadie le importaría. Esta es la absurdidad del ateísmo. Hay una gran respuesta aquí en este sentido para los ateos. Si no hay mente, solo cerebro, entonces de nada te sirve intentar convencerme porque mi cerebro simplemente dice lo que dice. Si tú eres ateo y me estás intentando convencer de que Dios no existe, primero, no importa tu esfuerzo, y 2, tu esfuerzo va a ser en vano, porque si mi cerebro decide creer que Dios sí existe, tú no tienes control sobre él y yo tampoco tengo control sobre el mío. Los ateos en este punto no tendrían argumento. Ni siquiera necesitamos debatir esto porque no habrían leyes de lógica, no habrían leyes de ciencia y entonces no tendríamos nada que debatir. Por eso hay un debate que se conoce como el gran debate entre precisamente Greg Bansen y un ateo creo que si no estoy mal fue en la década de los 80, se llamaba Gordon Stein, y él culminó su debate con lo siguiente. Dice Greg Bansen diciéndole al humanista ateo: en tu cosmovisión no puede haber leyes de la lógica, en consecuencia el hecho de que tú hayas venido a este debate prueba mi posición y refuta la suya. Viniste a debatir conmigo y eso significa que asumes que existen leyes de la lógica, lo que significa que asumes que existe una realidad inmaterial, y eso es contrario a tu ateísmo. Entonces, dense cuenta, no les estoy dando trucos, no les estoy diciendo apréndanse estas frases para que cuando venga un ateo díganle eso. No, les estoy diciendo, todo el sistema de pensamiento ateo es inconsistente. Desde sus propios principios
se cae. Esta es la metodología que Jesús utilizó. Una casa dividida contra sí misma no prevalecerá. Y eso es lo que es el humanismo secular, ateo materialista. No se pierdan el próximo episodio en donde estaremos hablando sobre la imposibilidad de la ética en la cosmovisión atea. Hemos debatido ya y pienso yo, refutado ya su metafísica y hoy hemos refutado su epistemología. La próxima semana vamos a refutar su ética. Y si no tienen metafísica, epistemología ni ética, no tienen cosmovisión. Y si no tienen cosmovisión, no tienen validez. La fe cristiana, de nuevo, se para como la fe superior y única sobre cualquier otra cosmovisión. Amén.